En el libro del profeta Isaías, Isaías fue llamado el príncipe de los profetas. Era un hombre que recibió mucha revelación de lo que iba a suceder en el futuro, lo que estamos viviendo hoy. ¿Se imagina un hombre que pudo recibir una visión de lo que iba a suceder en nuestros días? Tanto él, Isaías, como el profeta Daniel, como el profeta Ezequiel, fueron profetas en el tiempo en que la nación de Israel fue llevada cautiva a otro país llamado Babilonia. Y en ese lugar parecía que nunca se iba a acabar ese exilio y ese dolor de estar lejos de su patria. Entonces los israelitas lloraban desconsoladamente y le vinieron las profecías a Isaías. Y él dijo que iban a regresar a la patria, que iban a regresar a Israel. ¿Cuántos años estuvieron presos o cautivos los hebreos allá en tierra de Babilonia, que hoy es Irak? 70 años. ¿Se imagina una prueba de 70 años? ¿Y saben por qué Dios permitió eso? En realidad no fue Dios, fue el pecado de la gente. Porque los israelitas tenían un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que es espíritu, con señales, prodigios, como doblegó a Faraón, como ahogó los carros de Faraón en el Mar Rojo, como les dio de comer maná 40 años, señales y prodigios. Y los hebreos seguían diciendo: queremos otro Dios. Y quedaban viendo a los dioses de madera, a los dioses falsos, y le sobaban la barbita a Astarot, a Baal. Ay, Baal, respóndenos. Pura idolatría, hermano. Y algunos me dicen: pastor, pero yo no soy idólatra. Depende de la dependidura. Porque hay gente que, ay, fulano de tal, el artista, ay, el cantante, y tiemblan, se arrancan los pelos. ¿Qué está pasando con esa gente? Está idolatrando a otras personas, ¿verdad? Otros idolatran su celular. Con el nuevo celular la vida es más sabrosa. No, Señor. Hay que derribar esos dioses falsos, porque los dioses falsos demandan adoración también, amor absoluto. Entonces los israelitas decían Astarot, Baal y todos esos dioses falsos, y no se quitaban los dioses falsos. Les vino la reprensión y juicio, y fueron llevados presos, cautivos a Babilonia, y ahí sirvieron 70 años. 70 años le duró la prueba. ¿Cuánto te durará la prueba? ¿Cuánto me durará la prueba? Depende si me preparo y soy listo para buscar a Dios y apartarme del pecado. ¿Sí o no? Eso es lo primordial. Ok, observen, 70 años cautivos, hasta que se les salió la idolatría del corazón a los israelitas. Y ahora usted puede ver israelitas que son borrachos o que son tienen diferentes cosas, pero no son idólatras. Les quedó la lección para siempre. Quedaron curados de eso. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y es que la gente que hoy Dios está llamando estaban en idolatría, en maldad, como nosotros. Nosotros vivíamos una vida desesperada sin Dios. Y Dios dice: yo te llamé desde los confines de la tierra y te elegí y no te deseché. Hay personas que están aquí hoy y dicen: pastor, yo tengo 75 años, ya me jubilaron. Pues te tengo una noticia: Dios no te jubila. Él te quiere activo para su reino. Y hay otros jovencitos que dicen: pastor, yo no tengo cédula. No importa, sin cédula le vas a servir a Dios. No tomes en poco tu juventud. Dios te está llamando para que seas un obrero de su reino. Dios quiere que lo amemos y trabajemos con Él. Para eso es el propósito de nuestra vida. Has descubierto tu propósito cuando te das cuenta de los planes buenos que Dios tiene con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 59, dice el verso 19. Por favor, vayan a Isaías, el príncipe de los profetas. En el capítulo 59 se llama Levántate y resplandece. Ese es el tema que va a inspirar tu vida hacia la visión que Dios te ha dado. Levántate y resplandece. Ha llegado tu hora.
y observa los lineamientos sencillos y prácticos para poder ser inspirado en una vida asombrosa. La gente dice, ¿y qué puedo hacer para dejar de vivir esta vida monótona? Bueno, hay una inspiración divina. Diga conmigo, inspiración divina. Eso fue lo que yo recibí, porque yo tenía una vida que amaba al Señor, pero la inspiración divina transformó mi vida. Verso 19, ¿lo tienen? Capítulo 59, verso 19 del libro del profeta Isaías. Y ese mensaje es para todos los que estamos viendo esta señal. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Habla de occidente como por ejemplo nuestro continente americano o el oeste de Europa se le llama occidente. Y en el caso de oriente es China o todos esos países asiáticos. Pero la gente va a ver algo distintivo en los últimos días. Dice que el nombre del Señor van a temerlo las personas, le van a dar reverencia y honor al Dios vivo desde oriente hasta occidente. ¿Y cómo sucederá eso? Añade el texto: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Las banderas se levantaban en los ejércitos hasta el lugar donde conquistaban, ponían la bandera para ser territorio de aquel ejército que había luchado y había ganado la batalla. Pues quede viendo al que está al lado y dígale: usted está en el equipo ganador. Y eso hay que darle gracias a Dios. Estamos en el equipo ganador porque Dios te ha llamado para que esa bandera, para que ese éxito sea parte de tu vida, pero tomando en cuenta la prioridad número 1 del reino de Dios. Otra versión de este mismo verso 19, estoy en Isaías 59, verso 19. Escucha esta versión: al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado y empujado por un fuerte viento. ¿Cómo viene Dios? Jesús, la palabra de Dios, el poder de la verdad, viene sobre Nicaragua como un río desbordado. Un río que arrastra todo. Hemos observado a la hora en que hay un huracán o una tormenta impetuosa, cómo los ríos desbordados se llevan casas, puentes y alcanzan territorios devastando todo. La gente le ha tenido tanto miedo al tiempo en que vivimos, pero es un miedo negativo. Por eso dice: teman al Señor, respétenlo, reverencienlo, porque el que viene con el ímpetu es Dios. Porque donde abundó el pecado, ahora va a sobreabundar la gracia. Dios te levanta y te dice: yo te voy a sacudir, te voy a limpiar, voy a redimir tu vida, porque vengo con poder. Tienes un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Va a sacudir las naciones. Y me impacta lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la manifestación del reino de Dios para los días que vivimos va a ser sin precedentes. Nunca se ha visto tanto problema en las naciones. Pandemia por acá, guerra por allá, lluvias y tempestades. Toda una serie de acontecimientos, como por ejemplo el desierto de Gobi en China está acelerándose y ganando más terreno, más desierto, más hambre, más sol y más arena. En otros países más inundaciones. Pero yo les voy a decir algo: Dios habla acerca de las naciones dependiendo de la gente que viva en esas naciones. Y yo puedo decirle que en esta nación Dios es el primero y nosotros vamos a amarlo y a servirle. Y esta nación es bendita en el nombre del Señor. Esta nación se levanta en el nombre del Señor. ¿Qué va a suceder con las naciones donde la gente se active? Los hogares, las familias, donde la gente diga: perdóname, Señor, le había dado más tiempo a otras cosas que a ti. Porque había una especie de evangelio así. Observe: oh Dios, ayúdame en todos mis planes. Oh Dios, ayúdame en todos mis intereses. Ayúdame a que me vaya bien. ¿Y cómo creen que estaba el omnipotente Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Él queda viendo a los seres humanos, que somos menos que arena, porque polvo somos, insignificantes. Y decía Dios: ¿y qué de mi reino, que es para siempre? ¿Cuándo vas a tomar prioridad en mi reino? ¿Cuándo te vas a levantar? Si yo quiero en este momento sacudir las naciones a través de gente que me crea. Y por eso se levanta una generación que toma como prioridad hacer la voluntad de Dios. Y esa generación somos nosotros. ¿Cómo es esa generación? Es una generación poderosa, pero va a dejar también huella y herencia para los sucesores. Yo estoy trabajando de lleno. Y me gusta esa cuestión así como de: Señor, aquí está mi vida. Tu mejor recurso es tu propia vida. Mi mejor recurso es la vida que Dios me ha dado. Aprovechar bien el tiempo. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Limpiar nuestra vida, consagrarnos, es la tarea más hermosa, inspiradora, que nos va a traer alivio y paz al corazón. La gente me dice ahora que me mira: pastor, ¿y qué pasa con toda esta gente de la farándula o el narcotráfico u otros lugares donde hay mucho dinero, pero también hay mucha corrupción? Bueno, en primer lugar, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y Dios va a levantar a la gente con poder, no solamente espiritual, sino financiero. Pero ¿qué ocurre con toda esta gente que tiene fama, fortuna y no tiene a Dios? Sienten el estrago de los espíritus inmundos, y esta gente siente deseo de suicidarse. Es un mundo terrible, y si no se suicidan, otros los matan. ¿Por qué? Porque hay una competencia desleal. Estas personas viven en zozobra. El otro día estaba escuchando a un artista de la farándula, un cantante llamado Don Omar, y él dijo: cuando yo tuve mis primeros millones de dólares, me senté a llorar en la sala de mi casa, vacío, nada me llenaba, porque Don Omar fue presidente de jóvenes de una iglesia. Daddy Yankee fue criado en la iglesia cristiana. Bad Bunny pertenecía a una congregación. ¿Sabe lo que es dejar el lugar de gozo, de alegría, por ir a un lugar de tinieblas, de dolor y de llanto y de luto? Eso es lo que está sucediendo. Por eso hay que limpiar nuestra vida y decirle: Señor, consagra mi vida, porque aquí está diciendo: los que abandonen la iniquidad van a ser bendecidos por Dios. Yo creo que le conviene a mi esposa, y le conviene a mis hijos, y me conviene a mí que yo me santifique, porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y esa es la victoria que usted puede obtener ahora. Observe el verso siguiente. El verso 21 habla de generaciones. Y este será mi pacto con ellos. Dios va a hacer pacto con usted. Pregúntele a Dios: Señor, ¿cuál es el pacto? ¿Y qué quieres que haga para que ese pacto se cumpla? Aquí está, verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios está diciendo: tus generaciones van a ser benditas. Y alguien me dice: pastor, yo estoy soltero. Pues cásate para que tengas generaciones. Aleluya. Para que sean benditas tus descendientes. Escuchen, jovencitas, ustedes ya no van a ser como las abuelas, ni como las bisabuelas, ni como los abuelos que tuvimos. Vamos a ser una generación bendita, que tus hijos y tus nietos también van a recibir el mayor recurso, y es que van a resplandecer, porque son una generación fuerte y poderosa que le sirve a Dios de corazón. Aleluya. Hay un punto clave, y es el verso 1 del capítulo 60. El Señor dice aquí: levántate. ¿Qué dice? Levántate. ¿A quiénes le llama Dios la atención? A los que están en el piso de la derrota, en el lamento del llanto, en el sufrimiento, en la agonía o en el temor. ¿A quién está diciendo Dios estas palabras? A aquellos que no teníamos esperanza,
que no teníamos futuro, que quizás tuvimos una infancia traumática, ahora Dios está diciendo: levántate. Aquellos que no tuvieron oportunidad, que vieron a su papá salir de la casa y nunca regresar, que vieron a su mamá ser infiel con otros hombres, ahora Dios dice: levántate. Esta es la generación que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto a todo. Cuando Dios te llama es porque te va a dar una investidura poderosa. Cuando Dios te dice: levántate, no lo dudes, no tambalees, no titubees. Aquí estoy, Señor, me levanto en el nombre de Jesús. Dios me llamó. Entonces yo entré a los 19 años en 3 días de ayuno, solo con agua. Me quedé encerrado en el cuarto. Oí esta misma voz: levántate, Roberto. Entonces mi papá entró al cuarto y me dijo: ¿y qué estás haciendo? Estoy en ayuno y oración, papá. Mi padre era gerente de una empresa. Me dijo: ¿y qué significa eso? ¿Que no vas a ir hoy a la universidad? Por el momento hoy no voy a ir, pero Dios me dice: levántate. Dios me está llamando a buscar su presencia. Bueno, ¿y qué es lo que pensás? Siento que el Señor me está llamando por su palabra, porque su palabra es la que nos guía, y me está haciendo un llamado a ir a predicar a Honduras. ¿Qué? Me dijo mi papá. Sí, papá, yo voy a ir en el nombre del Señor. Dio la vuelta y cerró fuerte la puerta, enojado. ¿Cuántos padres de familia le están poniendo obstáculos a sus hijos para que busquen a Dios? Eso es falta de sabiduría. Denle gracias a Dios que hay pasión en sus hijos y deseo preferencial por buscar a Dios. Siéntase dichosa, mamá, papá. Yo me siento feliz cuando mis hijos me dicen: papá, yo quiero ir y llevar la palabra de Dios. Eso es vida para ellos, para nuestra familia, y bendición para mi país. Entonces mi papá llegó al 3er día de mi ayuno y entra y me queda viendo y me dice: ¿y todavía quieres ir a Honduras? Sí, papá, el Señor me dijo que voy a predicar. Aquí está un boleto, ida y regreso por avión para Tegucigalpa. Y aquí hay $300. Y él me dio $300. Era un gran capital en ese momento. Y yo salí para Tegucigalpa y llegué y me encontré con alguien, pues no conocía a nadie. Y era una señora que tenía 5 nietos en un barrio marginal. Ella estaba criando a sus 5 nietos y tenía una comidería en el mercado de Comayagüela. Y a los días de haber llegado, en un autobús de esos que uno va apretado, me jalaron la cartera con los $300. Y yo dije: ¿por qué, Señor? Si yo te estoy sirviendo con amor. Un joven sin experiencia, un joven que piensa y dice: ¿qué hago ahora? No tengo ni $1. Señor, ¿qué voy a hacer en un país desconocido? Y ese día mi papá me llamó por teléfono, porque en aquel entonces no habían celulares. Y me dice: hijo, ¿cómo estás? ¿Qué creen que le tuve que decir por fe? Bien, papá. Ah, qué bueno, me dice. ¿No te hace falta nada? Nada. Ni dinero, ni dinero. Y cuando colgué dije: ¿por qué dije eso? A ustedes les ha sucedido y a mí también, que por fe tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el poder de la palabra. Hay una fábrica de milagros en tu boca. Hay una fábrica de milagros en tu boca. Esos que son esos ñoñengos nunca logran nada. Mamá, dame para los zapatos. Mamá, dame para... Levántate, despiértate. ¿Qué me recomienda usted, pastor? Que vayas a trabajar. El que no trabaja, que no coma. No hay trabajo, pues limpie las persianas de las ventanas de su casa, limpie, saque toda esa inmundicia debajo de su cama. ¿Cómo lo sabe, pastor? No es discernimiento, que yo conozco a los haraganes. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Aquellos que dicen: yo siento un fuego, un ardor en mi corazón, un anhelo, quiero ver la gloria de Dios. A esos Dios los está levantando, los está despertando. Es una manera nueva de vivir. Hoy es la diferencia entre el ayer
y el futuro es hoy. Hoy es tu mejor día. No te lamentes más. Ha llegado tu hora para levantarte y decir: hoy voy a cambiar la historia y las páginas de mi libro, un antes y un después, a través del poder de la palabra de Dios que me activa. Por eso vamos a abrir la academia el día martes, y toda persona que está aquí tiene que inscribirse y decir: voy a ser entrenado en la academia de líderes. Actívate, porque necesitamos ministrar sanidades. La gente cree que ministrar sanidades y echar fuera demonios es algo así como que va a haber una luz verde. No, Jesús le enseñó a los discípulos a orar, le enseñó a echar fuera demonios, le enseñó a sanar enfermos. Y eso es lo que vamos a hacer en la academia. Una nueva generación que se levanta y va a ir a predicar la palabra, a discipular, a abrir iglesias. Aquí frente a mí está la nueva generación de pastores. Gloria a Dios. Entonces yo me quedo pensando y digo: ¿y ahora qué hago? No tengo los $300. Estoy en Honduras. Estoy con una señora que tiene 5 nietos. Yo soy el sexto casi. ¿Por qué se me robaron el dinero, Señor? Y vino la voz de Dios a mi corazón. Cuando nosotros callamos, Él habla. Y cuando le prestamos atención, le entendemos. Y oigo la voz de Dios que me dice: porque antes dependías de tus padres, pero ahora vas a aprender a depender de mí. Eso transformó mi corazón. Eso transformó mi alma. La dependencia es total. Cuando te levantas, oiga cuál es el respaldo de Dios que va a suceder en tu vida. Dice el Señor, Isaías 60, verso 1: levántate, resplandece. Dios no te va a levantar, te vas a tener que levantar. ¿Quieres ver milagros? Levántate en la madrugada conmigo a las 5 en punto de la mañana, de lunes a viernes, en este mismo Facebook, Roberto Sarria. Y a partir de hoy en adelante vas a decir: me levanto en el nombre de Jesús para ver milagros, porque el que ora es el que ve milagros cuando ora con fe en el nombre de Jesús. Resplandece. Dios te ha llamado para resplandecer. Si alguien había opacado tu vida, como por ejemplo el resentimiento, el dolor, aquella irritabilidad que te daba, si algo ha querido eclipsar tu vida, dice Dios: yo quito todo estorbo, porque te levanto para que resplandezcas, para que la gente que te vea me vea a mí. ¿Qué es lo que va a ver la gente en tu vida? Va a ver a Dios. El destello de Dios va a estar en tu vida. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La palabra luz significa revelación. Vas a comprender eso, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es de dentro para afuera que se obtiene el éxito. Diga conmigo: de dentro hacia afuera se obtiene el éxito. Diga conmigo: el éxito nace por dentro. La gente que es contenta, alegre y feliz es de dentro hacia afuera. La gente que es exitosa es de dentro hacia afuera. Ya Dios te dio todos los recursos y su respaldo, pero tenemos que comprender que lo más glorioso es lo que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Él es el arma secreta para triunfar en la vida. Es su espíritu, su mismo espíritu, la misma calidad de vida de Dios ya está dentro de usted para triunfar. Levántate y resplandece. Luego el verso 2 dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo están las naciones? A oscuras, multitudes, con una pandemia, y la pandemia más terrible es la pandemia del terror, del miedo. Muchos se quedan paralizados, atormentados por la frustración de no hacer nada, porque se sienten imposibilitados. ¿Qué los limita? El miedo.
Pero la fe cobra ánimo. La fe permite que usted avance sin contratiempos. La fe que usted tiene es victoriosa y esa fe vence al mundo. Te levantas de la bancarrota, te levantas de ese fracaso matrimonial, te levantas de ese rechazo y dices: ha llegado la hora de resplandecer. Ha llegado la hora de ver la gloria de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Entonces, el día que yo tenía que viajar de Honduras a Guatemala, me dice la señora, la abuelita: hermano, coma. Hermanita, ya comí, coma más. ¿Por qué usted quiere comer más? Que yo coma más. Me dice: porque yo no sé cuándo va a volver a comer. Santo Dios, digo yo. Y yo viajé hacia la frontera entre Honduras y Guatemala y me echaron preso. De ahí viajé a Guatemala y estuve otros 2 meses y medio como lo estuve en Honduras. Y después a El Salvador y estuve 5 meses en El Salvador, o 6 meses. Y después a Costa Rica y estuve 3 meses. Más de 1 año fuera de mi casa, sin que me enviaran un solo dólar. Pero ¿saben qué significó? Dar pasos. Los pasos de fe son los pasos de victoria. Te tienes que lanzar a la aventura de la fe sin temor, dándole prioridad a Dios. ¿Qué es darle prioridad a Dios? Sí, porque hay gente que dice: pastor, yo he luchado por sacar adelante a mis hijos. Otros dicen: yo he luchado por tener éxito. Pero eso no es lo más importante. Es darle prioridad al reino de Dios. Ahora tenemos que aprender que la agenda de nosotros no tiene que ser egoísta. Nuestra agenda tiene que estar conformada primero en buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si con esa fuerza que haces el deporte, o que haces los negocios, o que trabajas con ese mismo ímpetu y sin poner ningún horario de impedimento, buscaras a Dios, algo maravilloso va a suceder. Dios va a resplandecer sobre ti y vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. ¿Qué quiere Dios? Que la gente comience a observar que su palabra, la palabra de Dios, es primero, y las demás cosas vienen como añadiduras. Ahora, la visión de Dios es esta: en los últimos días las naciones estarían como a oscuras. Ha habido éxodo. Por ejemplo, en Nicaragua mucha gente está saliendo y se va para Estados Unidos. ¿Saben lo que he hecho yo? Estoy orando por esa gente. Sigamos orando por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a ver la gloria del Señor allá donde lleguen. Sí, la gente piensa negativamente para todo. Y si esas personas se lanzan a una aventura y dicen: quiero ir a trabajar, entonces yo le pido a Dios que los respalde. De hecho, muchos de ellos, la mayoría, conoce a Dios. Y cuando uno va a un camino, en un camino peligroso o por una situación difícil, ¿qué hacen las personas que conocen a Dios? Lo buscan más, papito. Chiquito, ahí sí se santifican y comienzan a decir: Señor, si tú vas en este camino conmigo, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Oh Padre, le voy a enviar remesas a mi familia. Y usted gócese porque está aquí en esta mañana en Nicaragua recibiendo las remesas. Dios quiere que la gente se levante y que brille. Mire, Nicaragua está enviando muchos misioneros a Estados Unidos. Veámoslo de esa forma, aleluya. Van a predicar la palabra de Dios. Van a predicar la palabra de Dios. Y otra gente que se ha ido a España, ahora está evangelizando también. En España. Otros en Italia, en Canadá. Que haya nicaragüenses por todas partes que resplandezcan. Que se vea la luz de Dios en sus corazones. No hay que vivir con una vida pesimista. La gente mira a veces el arco iris en blanco y negro. Me dice: pastor, ¿qué cree usted? A mí no me interesa lo que yo creo. ¿Y por qué? Me interesa lo que la palabra de Dios dice. Esta palabra es infalible, no falla. Esta palabra permanece para siempre. Y si Dios dice que te levantes, levántate en el nombre del Señor. Si Dios dice: vas a resplandecer, voy a resplandecer, aunque te rechacen. Había un hermano que le decían perejil. Le digo: hermano, ¿y por qué le dicen perejil? ¿Usted ha visto el perejil? Me dijo en las comidas, que ponen un pollo dorado y a la par lo llenan de perejil. Sí. ¿Quién se come el perejil? Me dice. Nadie. Le digo: solo el pollo. Pues por eso me dicen perejil, porque todo el mundo me rechaza, me hace a un lado. Hermano, perejil. ¿Por qué? Porque a un lado lo hacen.
Le digo, pues ahora no va a ser hermano perejil, ahora va a ser hermano apetecido, el hermano codiciado, el hermano bendecido. ¿Sabe por qué? Porque la perspectiva cambia cuando yo leo lo que Dios dice para nosotros. Y dice Dios: ha llegado tu luz, ha llegado tu hora. ¿Cuántas veces vivimos en tinieblas de mentira y de pensamientos tan absurdos que nos hablaba el diablo y los masticábamos, los rumiábamos como la vaca? Allá va para afuera, luego viene para adentro, otra vez para afuera. ¿Ha visto usted los camellos? Los rumiantes como el camello, la cabra. Ahí están mascando. Tiran la comida para acá. Dicen que las vacas tienen como 2 estómagos. Y ahí están los pensamientos frustrantes de fracaso, de dolor, de miseria, de limitaciones. ¿Y cómo creen que se puede cambiar ese estilo de vida? Dice Dios: acción. Porque un anhelo sin acción es frustración. ¿Qué dice la palabra del Señor? Desea, hijo mío. Piensa, hijo mío. No, Dios nos enseñó la forma práctica de recibir todo. Y la forma práctica no es desear ni es pensar, es pide. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama persistentemente, se le abrirá. Pide, 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 pide. Cuando pedimos y cuando recibimos.